Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Dejar ir, el camino de la liberación, el libro del doctor David R. Hawkins. Vamos a leer hoy el capítulo 17, ya hemos leído, bueno, 16 capítulos y la introducción, y hemos hablado mucho de la técnica dejar ir. Esta técnica que nos permite gestionar de manera más eficiente y fácil nuestros sentimientos. Y eso es solo el principio. Los sentimientos suelen ejercer cierta presión en la mente y en el inconsciente y no tenemos a la mano muchas veces un mecanismo, una técnica simple y sencilla para liberarnos de eso. Hacemos muchas veces lo que podemos o lo que hemos aprendido a hacer, como reprimir los sentimientos, suprimirlos, proyectarlos al otro, arrojárselos a los demás o escapar de ellos. Hay otro camino que es el camino de dejar ir, el camino de la entrega, que consiste en lo siguiente. Y tengan presente en qué consiste, porque cada vez que diga dejar ir o soltar o entregar mientras hablemos de este capítulo, me voy a referir a hacer esto. Es hacer consciente un sentimiento, permitir lo que esté ahí, dejar lo que crezca, dejar que se exprese, observarlo, no juzgarlo y permitir que su energía se disipe, que su energía se descomprima. Una vez que ocurre esto, nosotros recuperamos nuestra energía. Esa energía que estábamos utilizando consciente o inconscientemente para reprimir un sentimiento, queda liberada y queda disponible para nosotros. Nuestra conciencia y toda la conciencia se mueve por diferentes niveles de conciencia o niveles de energía. Es decir, hay niveles de conciencia que tienen más poder que otros, que tienen mucha energía. Como si fuera, bueno, qué sé yo, como si fuera un gran campo electromagnético, hay campos más grandes que otros campos. Hay niveles que abarcan a otros. Y el Dr. Hawkins, en este libro y en toda su obra, nos ha regalado eh, algo que se llama el mapa de la conciencia, que es justamente un mapa de todos esos niveles. Básicamente se divide en dos. Están los niveles negativos o niveles que tienen que ver con la fuerza y están los niveles positivos que tienen que ver con el poder. Ese mapa de la conciencia es una escala que va del número 1 al 1000. El 1 es una bacteria, es la existencia más ínfima y la supervivencia. Y el nivel 1000 es el nivel, bueno, más alto alcanzado por la humanidad. Está representado por Buda, por Jesucristo, por ese nivel de conciencia. Y en el medio toda la conciencia, incluidos nosotros. El dejar ir, como les dije, hace que nosotros recuperemos nuestra energía y nos elevemos cada vez más a estos niveles de mayor energía, especialmente por encima del 200. En la escala del 1 al 1000, el 200 es el punto de inflexión entre lo negativo y lo positivo. Antes del 200 están los niveles más negativos. Y tengan esto en cuenta también porque vamos a hablar de lo negativo en las relaciones, haciendo referencia a estos estados de conciencia, y a lo positivo. En cuanto a lo negativo, tenemos del de menos energía al de más energía, la culpa, la apatía, perdón, la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo, la ira y el orgullo. Así ordenados del de menor energía al de mayor energía. Luego del orgullo viene el coraje, que está en el nivel 200, y es ahí donde la energía empieza a ser positiva. El coraje es el punto donde nosotros empezamos a decir la verdad, a hacernos responsables, a considerar un poco más a los demás, y aunque tengamos alguna negatividad, esta no nos vence y nosotros nos sobreponemos a ella. Por eso es el coraje, es el valor, es la valentía. Luego del coraje viene la neutralidad,
luego la voluntad, la aceptación, la razón. Luego de la razón hay un salto importante en la conciencia, que es en el número 500, que es el amor. Un nivel del que ya hablamos en alguna conferencia anterior. Luego del amor está el amor incondicional. Y luego está la paz, el estado donde el ego desaparece, el estado que, según el doctor Hawkins, existe el fenómeno de la iluminación, muy raro en la humanidad, pero eh, perfectamente posible. Pero vamos a hablar de algo más cercano a nosotros, que son las relaciones. Todas las relaciones. En el libro hace referencia a todas las relaciones, pero da muchos ejemplos de las relaciones de parejas, de las relaciones amorosas. Este capítulo está dividido en una pequeña introducción, luego habla de los sentimientos positivos en cuanto a las relaciones, luego primero los sentimientos negativos, luego de los positivos, habla de la condición humana y por último habla de las relaciones sexuales. Todo esto en relación a la técnica dejar ir. Y este es el capítulo 17 del libro. Voy a leer como siempre el primer párrafo, que nos sirve de introducción. Relaciones. Debido a que están íntimamente conectadas con nuestros deseos básicos de amor y seguridad, las relaciones sacan a relucir rápidamente nuestros sentimientos más íntimos. Por esa razón son tan valiosas, con independencia de si las clasificamos como relaciones buenas o malas. En el proceso de emancipación emocional todo es igual de valioso. Recordemos que los sentimientos son programas, es decir, respuestas aprendidas que a menudo tienen un propósito. Este propósito está directamente relacionado con el logro de un efecto sobre los sentimientos de la otra persona, con el fin de influir en sus sentimientos y así alcanzar nuestros objetivos internos. Hay dos ideas básicas que se repiten mucho en este capítulo. Una es una que menciona acá, que los sentimientos no son nuestro verdadero ser. Los sentimientos es parte de la programación que tiene nuestra mente consciente, sobre todo nuestra mente inconsciente y que hemos aprendido a lo largo de la vida y bueno, muchas veces no hemos cuestionado. Lo segundo muy importante es que nuestros sentimientos están influyendo en las otras personas. All the time, todo el tiempo. Es como si no. En verdad, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y nuestro estado no son privados. La mente cree que nadie puede escuchar nuestros pensamientos, ni siquiera intuir cómo nos sentimos, y eso no es cierto. De verdad, nosotros siempre estamos diciendo cómo nos sentimos y cómo estamos, aunque no lo digamos con palabras. Y ustedes y todos podemos percibir el estado emocional de otra persona, como cuando está enojada, cuando está triste, aunque no se percibe con la razón. Es algo que se intuye. Y esos sentimientos están influyendo en la otra persona y por ende están afectando nuestra relación. Ahora, cuando nosotros llevamos dentro y no hemos soltado buena parte de nuestros sentimientos negativos, la ira, el miedo, la culpa, el orgullo, vamos como emitiendo esa señal hacia los demás. Y el otro, aunque no lo entiende en principio, sí lo percibe y nuestras relaciones se ven afectadas. La mente, como tiende a proyectar lo que siente en el exterior, piensa que el otro está afectado cuando es uno el que está creando esa situación. Y así pasa con el dinero, pasa con la salud y todo lo demás. Ahora estamos hablando de las relaciones. El objetivo de dejar ir los sentimientos negativos es primero hacerlos conscientes, luego entregarlos voluntariamente utilizando la técnica y estar en un mejor nivel. Y en un mejor nivel, obviamente las relaciones se vuelven mejores. Muchas de las emociones a veces las hemos confundido con
lo que realmente es el amor. A veces estamos hablando de apego emocional, de dependencia, de manipulación de forma inconsciente. Y recuerden, el amor, si hablo de amor y en este contexto estamos hablando de un nivel muy elevado de conciencia y de energía, por encima de la razón y por encima de todo lo otro. Pero vamos a empezar hablando de lo negativo, de los sentimientos negativos. Los sentimientos negativos. Todas las emociones hacia los demás implican la creencia básica de que estamos incompletos. Por lo tanto, los vemos y utilizamos como medio para un fin. Aunque no podamos influir en otra persona como nos gustaría, no abandonamos la fantasía y la expectativa de utilizarla. Descubriremos que buena parte de lo que experimentamos en una relación sucede solo en nuestra imaginación. Empecemos primero con las emociones más negativas. Veamos cuáles son sus propósitos subyacentes y las probables respuestas de la otra persona. Y empecemos primero por la ira. Bueno, esta capaz te sirva de respuesta a Gabriela, que, que ha dicho que debo ser honesta, me enoja de sobremanera, ¿sí? Bueno, la ira. Recuerden que la ira es un sentimiento, bueno, en primer lugar negativo, que debilita. Y es esa parte del ego que quiere atacar al otro, intimidarlo, amenazarlo, abiertamente o sutilmente a través del resentimiento, de los rencores y provocar una respuesta en el otro. Ahora, cuando nosotros vamos en ese estado hacia otra persona, aunque sea con el pensamiento, la otra persona se resiste, porque lo que tienen los niveles negativos y la ira es que son como una fuerza, y una fuerza siempre se va a encontrar con una contrafuerza. Es decir, uno ataca a alguien y el otro automáticamente se resistirá o se defenderá o tomará represalias. Y vean ustedes nomás al reino animal y a nuestra parte animal y vean que de eso se trata la ira. Como es un nivel negativo, obviamente provoca resistencia, está relacionado con el miedo, y todo eso nos debilita emocionalmente y debilita las relaciones. Ahora, hay una ley de conciencia muy importante en todo esto, que es la que decía anteriormente. Lo voy a leer textualmente de acá. Los propios sentimientos y pensamientos siempre tienen un efecto sobre las otras personas y afectan a las relaciones, tanto si son verbalizados y expresados como si no. Eso uno lo puede comprobar con su experiencia. Si vean a alguien que ustedes perciben que estás disgustado y pregúntale, ¿vos estás enojado? No, te va a decir aunque es evidente que sí y que uno lo puede percibir. Eh, Cuando estoy buscando ejemplos así bien cotidianos. Bueno, cuando uno está un poco disgustado con una persona y intenta acercarse desde ese estado, van a encontrarse con la resistencia. Y uno se pregunta por qué. Bueno, es que el estado de la ira emite cierta vibración, cierta energía, y el otro la percibe. A nivel de la conciencia se percibe. Así que bueno, la solución para esto y la solución que propone siempre es soltar la ira, es dejarla ir, comprenderlo un poco también. Mira, una forma de dejar la ira es renunciar a querer castigar al otro. Es decir, buena parte de los sentimientos tienen cierta voluntad, es decir, hay una parte del ego, una parte nuestra que quiere hacerlo, que quiere castigar al otro, que quiere vengarse, que está resentida y quiere demostrar algo, que sutilmente, como dice el doc, intenta manipular al otro. Es decir, no sé si será tu ejemplo, Gabriela. Si te resuena bien, y si no, no importa. A alguien le va a servir esto. Yo doy un regalo a otra persona, pero desde ese estado, desde la ira, del resentimiento, esperando
Bueno, dice que sí, esperando que el otro responda de la manera que yo quiero. Entonces, ahí me estoy generando una expectativa. Cuando esa expectativa no se cumple, y es muy probable que no se cumpla, entonces aparece la ira. Yo me estoy haciendo susceptible a la ira al tener una expectativa, pero una expectativa desde el lado negativo. No estoy hablando de un propósito, ni de la esperanza, ni de la certeza, ni de esas cosas más positivas. Estoy hablando de esta actitud que tenemos, bueno, yo voy a hacer esto. Y más le vale a este cabrón que me conteste. Esa ira va hacia la otra persona y la otra persona quizás no sabe por qué, se resiste. Eh, un ejercicio que acá propone el libro es que uno le dé vuelta, que uno se ponga en el lugar del otro y diga, bueno, ¿qué pasaría si a mí, si yo sintiera esa ira, si sintiera esa sutil presión? Obviamente que yo también me resistiría. Bien, bien, bien. Bueno, si has llegado al punto de que te hiciste consciente de la ira y te dio ira eso, entonces vas por buen camino, ¿ok? Al menos ya no la estamos proyectando en el otro. Bueno, para la ira uno tiene que eh, renunciar al placer de la ira. Es decir, ok, no quiero castigar al otro y tampoco quiero castigarme a mí mismo, ni exigirme, ni nada. Sabiendo que la ira provoca todas esas cosas, sabiendo que la ira debilita, entonces simplemente dejarla, dejar que pase. Están las sensaciones de la ira, bueno, la siento, la permito, dejo ir, no me alimento de ella ni la proyecto. Soy paciente conmigo mismo también. Muchas veces con la ira, a ver si estoy en el lugar correcto, vos lo decía más adelante. Mm, bueno, no lo dice acá, pero muchas veces la ira viene junto con otros sentimientos, con el miedo, por ejemplo. Eh, Me enojo porque no me contesta, pero si no me contesta, entonces me empieza a dar miedo porque no me contesta, porque lo voy a perder y tengo miedo que voy a sufrir y viene el sufrir y está todo mezclado. Y la ira hacia uno mismo es porque uno se siente pequeño, se siente culpa, siente que hizo algo mal, entonces va la ira y el autocastigo hacia uno mismo. Ahora hay que entender una cosa, ninguna de estas cosas es verdadera. Todos los sentimientos negativos están influidos por ese nivel negativo de conciencia y son parte del ego. Y el ego no ve la verdad, el ego solo quiere sobrevivir. El ego y todos los sentimientos son programas. Empecemos por ahí. Todo lo que, si están experimentando la ira, es que no son ustedes. Eso es simplemente un sentimiento, es un programa. Eso nos lleva a un nivel un poco superior de comprensión y nos lleva a un nivel mejor, que es el acá lo dice al terminar la sección de la ira, es del perdón. Es decir, perdonar es, ok, es lo que es un sentimiento, es algo que pasó, es algo que no pude hacer mejor en ese momento, es algo que me pasa ahora y listo, no, no me voy a autocastigar por eso. Y funciona de igual manera con el otro, funciona de igual manera con los, entre comillas, enemigos. El ego se busca enemigos, no hay ningún enemigo. Las personas son nomás, toda la existencia es la idea de enemigo, amigo, todas son divisiones que va creando la mente. Si en vez de querer castigarlo con la expectativa o castigarlo más explícitamente, renuncia a eso y digo, ok, no pasa nada, lo dejo ir, no me voy a resentir con esta persona ni conmigo misma. Si pasa, pasa. Si no pasa, no pasa. Qué bien se siente. Me siento liberado. Y a veces la mejor ofensiva, entre comillas, para un enemigo es el perdón. Porque ya no estás a merced de la ira. Ni del otro, ni de la tuya, ni de nadie. Estás más allá de los sentimientos, porque estás aceptando la situación sin juzgarla
y sin reaccionar. Así que si hay ira en una relación, simplemente dejarla ir. Más adelante habla de dejar ir las expectativas, que tiene que ver con esto. Voy a leer la última parte de este apartado y acerca de lo que le decías del perdón. En el plano energético, los sentimientos más bajos tienen una frecuencia vibratoria más baja y menos poder. En cambio, el perdón, la gratitud y la bondad tienen una vibración mucho más elevada y más poder. Por eso el perdón funciona, como todos los sentimientos más positivos, porque tienen más poder. Directamente lo otro queda anulado o recontextualizado a través del perdón, de la bondad, del humor. El humor es fantástico. O sea, si yo me puedo reír de la situación, ya está. Ya le he sacado toda la negatividad. Si me puedo reír de mí mismo y de mi ira, de mirar la cara de menso que pongo cuando me enojo, ya está. Cuando alguien se enoje con ustedes ríanse y primero van a dejar muy confundido a su adversario y seguramente lo ayuden un montón también, más que intentando cambiarlo o intentando defenderse. Entonces, cuando pasamos de un patrón de energía menor a otro mayor, creamos un escudo energético protector, por así decirlo, y ya no somos vulnerables a esa otra persona. Por ejemplo, en un estado de ira nos afecta la ira con la que responde el otro. Paradójicamente, paradójicamente, si queremos afectar a otra persona, debemos amarla. Entonces su ira retornará a ella como un boomerang sin ningún efecto sobre nosotros. Esta es la sabiduría de la afirmación de Buda en el Dhammapada. El odio no es conquistado por el odio es conquistado por el amor. Esa es una ley eterna. Voy a leer una pregunta en el chat. Dice Emma. Entonces es contraproducente cuando por amor a la otra persona no perdonas, pero no porque no quieras, sino porque buscas lo bueno de lo malo que te haya, aunque te haya dolido y o hecho mal para que el otro no se ponga así, sería no aceptar la situación y quedarse con eso negativo. A ver, voy a intentar interpretarlo mejor. Claro, si es contraproducente no perdonar, eh, a ver, perdonar es, digamos, es más efectivo que no perdonar, obviamente. Para que el otro, buscas lo bueno para que el otro no se ponga así, a ver si entendí. Bueno, sería una especie de, como que buscarle la expectativa, pero quizás estoy entendiendo mal la pregunta. Sería no aceptar la situación y quedarse con eso negativo. A ver si lo podés reformular de otra forma. Perfecto. Eh, Cuando uno perdona, uno simplemente acepta la situación, tal cual es. Tal cual es, lo vamos a poner entre 703 comillas. Tal cual es tal cual vos la estás percibiendo en ese momento. El perdón a veces ocurre automáticamente porque nosotros hemos cambiado nuestra forma de ver las cosas. Hoy por hoy uno no ve igual a sus padres. Si lo ve igual que cuando era adolescente, bueno, pero si uno avanza un poco en su comprensión y se da cuenta de muchas cosas porque también las ha visto en uno mismo y las ve de otras formas, se da cuenta que no hay nada que perdonar. Las cosas fueron como tenían que ser. Deja de ver lo que pasó como negativo. Cuando uno ve que las otras personas, las parejas, los padres, qué sé yo, también son seres humanos, que también están sujetos a una mente, que también están sujetos al ego, a la experiencia humana, al ambiente, a las condiciones, a sus propias creencias, a sus propios padres y a su nivel de conciencia, no hay nada que perdonar, porque no hay ningún error ahí. Eh, Creo que lo dice la Biblia y Neville lo rescata de ahí. Dice, para el puro, todas las cosas son puras. Cuando uno ve
la pureza, es decir, la cosa tal cual es, no hay conflicto, no hay visión negativa. Eso es ver las cosas desde un nivel de mayor energía que desde la ira. Porque desde la ira el otro debe morir y ser colgado en el centro de la plaza, porque es malo y me hizo esto a mí. Pero cuando yo veo que es algo que le pasó, o algo que yo mismo he estado creando por mi percepción, por mi estado de conciencia, no hay, no hay, no hay necesidad de perdonar. Creo que hay perdón cuando uno no tiene que perdonar, cuando es innecesario. ¿Qué hay que perdonar? Nada. En el nivel, cuando hablamos de la aceptación dijimos eso, todo es perfecto, todo está bien, las personas hacen lo mejor que pueden a veces y nosotros a veces hacemos lo mejor que podemos en cada momento. Si pudiéramos hacerlo de otra manera, lo hubiésemos hecho. Pero las cosas son en cada instante como son, no hay errores de diseño. Eh, Cuando hay amor hacia la otra persona, hay todo esto, todo eso que te digo que escribís. Uno no se pregunta si tiene que perdonarlo o no, no. Con el amor y con el amor incondicional, todo esto es recontextualizado. Uno ve a la persona más como es, no desde sus creencias, no desde sus recuerdos, no desde sus prejuicios, con otra visión. A medida que el nivel de conciencia también y de energía aumenta, la visión se amplía, uno ve con claridad todas estas cosas. Por ende ya no reacciona tanto tampoco, ya no reacciona de la misma manera. Ve a personas que están cansadas, disgustadas, discutiendo y que te contestas mal y desde una visión un poco más amplia, uno hasta se puede reír de eso, decir, ¿qué te pasa? No te preocupes si no va a pasar, no pasó nada todavía. Y la otra persona te dice, ay, sí, tenés razón, es que me enojé. Sigamos charlando. Bueno, lo mismo con cada relación, es liberarse de la negatividad, no engancharse con ella conscientemente, no elegirla y elegir un sentimiento más positivo. Vamos al la siguiente que es la culpa. Bueno, acá voy a leer lo que está resaltado, que es lo que dije al principio, para que lo sigamos recordando. La relación se desarrollará como si la otra persona fuera consciente de nuestros sentimientos. Hagan la prueba de empezar a ver así las relaciones y primero les va a dar un poco de pánico. O sea, ustedes van y hablan con la otra persona y háganse toda la idea que está siendo consciente de todo lo que está dentro de ustedes. De lo que piensan de ella, de lo que piensan de ustedes mismos, eh, háganse la idea porque eso realmente está ocurriendo. Entonces, la próxima vez que lo hagan, van a poner más atención en el estado de ustedes en relación a las otras personas. Eh, Muchas veces uno puede antes de reaccionar con ira o qué sé yo, esperar y decir, a ver, centrarse y a veces las situaciones se acomodan solas o uno puede responder mejor. Pero acá estamos hablando de la culpa. La culpa viene es en el nivel como casi el más bajo, es de sentirse totalmente pequeño. Es todo lo contrario a lo que realmente es la vida, porque la vida es infinita, es todo, toda la vida es eterna y yo soy Dios, y el ego cree que es pequeño, insignificante y encima piensa que se siente culpable. Ahora, en las relaciones la culpa puede ser utilizada como el ego al igual que la ira, es decir, no, perdóname, es que fue culpa mía, yo me merezco. Es una forma también de manipulación y de provocar pena o lástima en el otro. Es decir, no, es una forma muy sutil. Y si ustedes creen que eso no es cierto, miren la sociedad. La sociedad está, si miren un poco los medios, está dedicada a buscar culpables. El país está mal. Bueno, vamos a ver de quién es la culpa. ¿Quién fue el que nos hizo esto a nosotros?
Está mal la economía. Bueno, entonces culpa del ministro anterior, pero ese dice que fue del otro y del otro y del otro. Y de la culpa se hacen programas enteros, se hacen noticieros enteros. La culpa se crearon religiones enteras de creer que uno está mal, que uno está mal por el simple hecho de existir. Ahora, si nosotros nos sentimos culpables por algo, ¿qué culpa tiene Fatma Gul? Ya has visto hasta en el título de las telenovelas. Eh, y cuando nosotros nos sentimos culpables por algo, esto dice acá el libro también, la otra, acuérdense, la otra persona siempre es consciente de lo que estamos sintiendo y pensando. Entonces la otra persona, ¿qué es lo primero que va a sacar a colación? Sácate, la culpa. ¿Te sentís culpable por haber ido a un cumpleaños, a una fiesta, a una reunión? Volvés a tu casa con miedo, con temor, y te espera tu esposo o tu mujer, y uno entra así, todo despacito, y la persona, ¡ta! Justo en el clavo, como por arte de magia, pero no es magia, eh, saca a colación lo de lo que uno se siente culpable. Pero a veces nos aferramos, como les digo, a la culpa por el miedo al conflicto, por el miedo a que se desate la ira, por el miedo que se acabe la relación. Bueno, pero es más efectivo dejar la ira, dejar el miedo, dejar todo eso y ir al coraje y, por ejemplo, decir la verdad. Y a veces en una relación uno tiene que pasar un momento difícil por decir la verdad, pero la verdad es la verdad. Ahí no hay discusión, ahí no hay, ya no hay ocultamiento. Y la verdad, aunque no parezca, siempre es para bien. A veces produce una ruptura, una separación. Sí, la verdad que yo fui al cumpleaños de la chica que me gusta. Porque fui porque quería ir. Y bueno, y hay crisis, qué sé yo, pero la verdad está dicha. Y la verdad fortalece mucho las relaciones. ¿Por qué? Porque el coraje y todo lo que está por encima del coraje tiene más energía. Se autofortalece. Eh, a la culpa hay que abandonarla porque directamente no es útil y no es verdad. Nadie tiene por qué sentirse pequeño solo por elección o por inconsciencia. Yo todo el tiempo, dice Eli, yo todo el tiempo culpaba a todo el mundo de mis problemas, hasta que aprendí que soy el poder operante. Claro, lo único que hacen las otras personas, Eli, es ayudarnos en realidad. Es decir, mostrarnos cuál es nuestro problema. Si yo tengo problemas con la ira, me voy a encontrar a cada cuadro una persona o una situación que me hace enojar, entre comillas, o una relación que me ponga en manifiesto mi ira, mis miedos, los celos. No porque Dios sea malo ni el universo, es que es así. Todo lo que se mantiene en la mente tiende a manifestarse. Así que antes de atacar al mundo y antes de proyectarlo, hay que primero darle las gracias, después observarlo y decir, ah, mira, este era yo, ¿eh? Bueno, utilizar la técnica, soltar, hacer lo que sea que esté a nuestro alcance para movernos a un estado mejor. Y de igual forma, en un mejor estado el mundo lo va a reflejar. Un día salís todo feliz, amoroso, conectado con la vida, con Dios y con el universo, y parece que todos son tus amigos y te sonríen y te hacen regalos y te regalan plata y qué sé yo. Pero es la vida. Seamos súper prácticos. Eh, como es adentro, es afuera. Cambiemos adentro y va a cambiar afuera. Su fácil. Bueno, la apatía y el sufrimiento. Este es cortito, y más o menos dice que tiene el efecto de, claro, de provocar la lástima en el otro. Ay, los hombres, porque los hombres lloran, lloramos también, y las mujeres que se ponen en la víctima. Es decir, yo que sufro porque a mí me dejaron mis 12 ex y ahora vos también me vas a dejar. Es otra forma de querer manipular la relación. Y todo lo que nosotros proyectamos el otro lo percibe, así que se va a resistir seguramente. Posiblemente sea una persona con cierta
compasión y al principio quiere ayudarnos, pero al final eso termina desgastando porque es un nivel negativo. A no ser que sea Jesucristo, él no le haría nada. Acá lo dice, que eso conduce a la evitación, a que la otra persona nos evite. ¿Por qué? Nos evitará porque le estaremos exigiendo una enorme cantidad de energía. Intentamos agotarla. Esto se refleja en el siguiente dicho, que suena duro, pero por desgracia es a menudo cierto. Cuando ríes, el mundo ríe contigo, pero cuando lloras, lloras solo. Porque el sufrimiento repele o atrae a personas tan miserables como ese estado de conciencia. Sí, fíjense, pues los semejantes se atraen. Entonces, si se ven rodeados de personas que eran un poco negativas, que se lamentaban, que todo el tiempo, pregúntense, ¿de dónde viene eso? No, no juzguen ni culpen a las personas. Eso ha sido una creación propia de la conciencia. El miedo. Bueno, el miedo hay mucho que decir. Dice que el miedo está muy relacionado con la ira, porque a veces actuamos con ira, pero con la ira viene el miedo que nace de nosotros, de la represalia. Detrás de la ira está el miedo a la represalia. Es decir, yo ataqué, hice algo malo y por un momento lo disfruté, por un momento dije me salí con la mía y luego está el miedo al contraataque. Y la ira siempre tiene miedo a volver a ser atacada, porque, bueno, es el estado de la ira, es así. Cuando uno mantiene el temor eh, demasiado en la mente, bueno, ese temor se termina manifestando. La persona que tiene miedo de separarse, ay, tengo miedo de separarme, ay, tengo miedo de que ya no me hable más, que ya no me mire, que ya no se acerque, ay, estoy viendo que se aleja, que agarra el celular, qué miedo, qué miedo, qué miedo, ¡pum! Ahí tenés. Y ocurre, como una profecía autocumplida, se cumple. Si somos conscientes, podemos revertir fácilmente esa situación poniéndonos en el otro estado. Sentirnos que no hay miedo, sentirnos que nada nos falta y que hay amor en todos lados. A veces, para soltar el miedo, tenemos que soltar el deseo y las ansias. Nosotros tenemos miedo a perder ciertos beneficios y ciertos placeres que nos provoca la cercanía de la otra persona. Y eso es parte del ego. Pero cuando decimos, bueno, ¿qué pasa si yo suelto eso y no quiero tenerlo ya? ¿Puedo hacerlo? Sí, puedes hacerlo. Y cuando uno no tiene las ansias, el miedo desaparece. Y uno tiene más energía. Y la energía trae la alegría, trae el verse bien, el ser atractivo y trae el amor, por supuesto. Bueno, tu mira, Gabriela, le voy a contestar a Gabriela. Dice, mi manifestación ya se arruinó. Y bueno, ¿qué, ¿y ahora está todo terminado? ¿Se acabó acá? Esa será tu decisión. Nada se arruina. Se arruina lo que uno quiere que se arruine. Si uno dice se arruinó, tus deseos son órdenes. Ahora si digo, ok, ahora me equivoqué, cometí un error, me salió así, voy a hacerlo de vuelta y lo voy a hacer correctamente, y te aseguro que lo logras. Aún en las situaciones más adversas. Sobre todo si es con amor, porque el amor es una energía muy poderosa. Mueve el mundo. Así que, aunque parezca estar todo muy mal, se puede revertir totalmente. Totalmente. Es un cambio de conciencia. Es un cambiar la brújula, como dice el doc, hacia el lado positivo y seguir ahí y seguir soltando lo negativo y listo. El, el mundo físico sí o sí se tiene que mover en esa dirección. Claro, me pasó, dice Emma, cuando inconscientemente manifesté de vuelta a mi pareja y sentía miedo todo el tiempo, aunque yo lo llamaba ansiedad. Y terminó pasando lo que temía. Ahora puedo ver todo desde una perspectiva distinta. Bien, de la falta de amor propio que tenía miedo de que me dejara de amar porque yo no me amaba, claro, o que me dejara porque yo me había dejado ya hace tiempo y yo no quería admitirlo. Claro. Bueno, es que uno se ha dejado primero. Uno se ha dejado. Uno con la culpa
Se siente indigno, se siente pequeño, siente que no puede, siente un montón de cosas y bueno, ya sea que no haya ninguna persona o que la persona que está a tu lado te lo empiece a demostrar, siempre es siempre es un cambio interno. Cuando uno se empodera, bueno, las cosas cambian. Las personas eh, a veces cambian demasiado, o sea, hay un exceso de un exceso de personas que se acercan. Pero bueno, ahí solo toca utilizar el discernimiento y el amor y todo se vuelve más claro. Pero básicamente, y esto va para todo el dejar ir, uno tiene que dejar al ego, dejar de verse pequeño, porque no es la verdad. La verdad de nuestro ser no son los sentimientos, y nuestra pequeñez es nuestra grandeza. Así que es solo dejar eso. Dejar, mira, disculpa que te ponga como ejemplo a tus palabras, Gabriela. Si digo mi manifestación se arruinó, me estoy sintiendo pequeño. Eh, si digo que no me amo, me siento pequeño. Si digo que todo es negativo, todo es el ego. Eh, simplemente dejarlo ir, simplemente verlo como ese es solo un sentimiento. Dejarlo que pase, dejar de reprimirlo y proyectarlo y dejar de racionalizarlo. Bueno, y luego viene el orgullo. Vieron que todo aquí siempre habla de los... está hablando de los niveles negativos y habla del orgullo. No dominarte por las emociones. Claro, es dominarlas. Dominarlas no quiere decir controlarlas obsesivamente. Según esta técnica es hacerlas conscientes, observarlas y dejarlas ir. Eh, dominar las emociones. A veces las emociones nos ayudan, sobre todo las emociones positivas. Si nosotros tomamos esta energía que tenemos, hemos soltado y tenemos energía muy positiva, tenemos voluntad y la utilizamos para los demás, para nosotros mismos, para hacer el bien o lo que sea, es como que se autofortalece y genera más de eso. Dominar las emociones. Y en último término diría que trascenderlas. Es decir, saber que uno no es tampoco ni sus emociones, ni su mente, ni su pensamiento, ni su cuerpo, ni su nombre, ni nada. Es un conocimiento que está mucho más allá de la mente. Es realmente pasar del ser con minúscula al ser con mayúscula. Y eso es todo. Ahí no hay identidad individual siquiera. El orgullo. Los sentimientos de orgullo suelen ser aceptados y toman forma de perfeccionismo, orden, puntualidad, fiabilidad, bondad aparente, limpieza excesiva, adicción al trabajo, ambición desmedida. Pero detrás del orgullo siempre está la debilidad. Es decir, la persona, el ego utiliza el orgullo como un sustituto de la verdadera autoestima. Dice, no, mira, a mí qué me vas a decir que tengo 1 millón de seguidores. A mí qué me vas a decir si yo tengo este auto, si yo soy mejor que vos, si mis ideas son mejores que las tuyas. Eh, siempre uno está a la defensiva. O sea que si uno está orgulloso, si uno no tiene cierta humildad, es muy propenso a la ira. Y de la ira ya hablamos. Eh, cuando tenemos una autoestima adecuada, nos motivan la humildad y la gratitud, y no necesitamos palmaditas a la espalda de los demás ni de Dios. Cuando dejamos de querer gustar, encontramos lo que somos. Cuando dejamos de atender a los demás y buscar su aprobación, nos respetan. El buscar la aprobación de los demás por medio del orgullo es otra forma más de querer influir sobre el otro. Y ya saber lo que pasa. Todo se sabe, sus pensamientos no son privados. El otro se va a resistir. O nos va a respetar, pero hasta ahí nomás. En el fondo percibe, digamos, el miedo, la ira subyacente. Entonces cuando uno suelta el orgullo, cuando uno no espera, no está sujeto a que el otro haga las cosas como yo quiero, como yo digo, como yo pienso que son correctas, y, y es más, acepto
con humildad que hay un montón de cosas de las que quizás no sea consciente, elimino la resistencia. Y sin esa resistencia, pues una relación se torna mucho más fácil. Uno se vuelve como más abierto y las personas abiertas, ustedes saben que es muy fácil hablar con ellas, muy fácil relacionarse. Y aparte los niveles de energía, de mayor energía, son más atractores, más atraen más a las personas y a las situaciones que la negatividad. Y bueno, y está el orgullo no, yo no me enamoro, yo no siento amor, yo estoy por encima de eso. En el fondo puede ser el miedo, puede ser la ira, el resentimiento. Cuando uno deja de resistirse, bueno, el amor aparece de una forma mucho más sencilla. Y eso en cuanto a los sentimientos negativos. Alguien estaba escribiendo ahí, pueden hacer las preguntas. Ajá, Emma está escribiendo. Bueno, la siguiente sección dice la condición humana y luego habla de los sentimientos positivos. Ah, no fue sin querer, ok. Bueno, todos los sentimientos negativos son formas de miedo. El miedo a perder la estima de nosotros mismos o la de los demás, a no sobrevivir y a perder la seguridad. El Doc Hawkins escribió varios libros. Todo lo que dice este libro es lo que dice sus libros anteriores, sobre todo uno que se llama Trascendiendo los niveles de conciencia, pero en lenguaje cotidiano, en lenguaje más cercano a las personas. Lo que está diciendo aquí, que los sentimientos negativos son formas del miedo, quiere decir que todo forma parte de la estructura del ego. El ego es el que tiene miedo a no sobrevivir, a perder su alimento. Y el alimento son las personas, la vida misma, los objetos y todas las cosas a las que le pone su identidad. Muy en el fondo es el miedo a la supervivencia del cuerpo físico. Pero nuestro ser es mucho más grande que el cuerpo físico y no se muere. Pero el ego, dada su estructura y su naturaleza, no lo entiende. Lo entiende gracias a, bueno, al contacto con esta información y con la energía de los niveles de conciencia superiores. Acá hay una pregunta de Cintia. ¿Cómo trabajo el abandono? Me da miedo cuando mi persona se va. Bueno, no sé si escuchaste lo que dije acerca del miedo. Primero, obviamente que lo que hay que dejar ir es el miedo. No manipular a la otra persona, ni trabajar en nada en el exterior más que en vos mismo. Si uno siente miedo constantemente, efectivamente la otra persona puede llegar a abandonarte. Como todo mi poder. No sé si has escuchado las conferencias, pero más o menos eh, es lo que estamos hablando. Mira, lo que nos quita nuestro poder es... Ah, bien. Bueno, escuchá sobre todo la primera que la he subido a YouTube. Lee el libro de Harir, que creo que está el PDF todavía en el canal David R. Hawkins, y seguí escuchando. Ahora te contesto. El miedo, como todos los sentimientos negativos, y ya lo enganchamos con esto, eh, tienen poca energía. Es decir, que cuando uno está en el estado del miedo, se está robando a sí mismo la energía y atrayendo las situaciones de miedo. Para recuperar esa energía uno tiene que dejar ir el miedo. Es decir, no te escapes del miedo. No quieras, mira lo que te voy a decir. No quieras luchar contra el miedo ni eliminarlo. Vos te sentás, te recostás, te pones en un momento que vos quieras, aunque se pueda hacer en cualquier momento, y que vos puedas hacerlo y traes esa situación a tu mente, sin tenerle miedo al miedo. Y te permitís experimentarlo, sin resistencia, sin juzgarlo, aceptándolo como es. Porque muchas veces se nos generan estas incomodidades y preguntas y disgustos porque el miedo está reprimido y suprimido. Y lo que hace el dejar ir es liberar esa energía.
Cuando lo haces consciente y te permitís experimentarlo en su totalidad, estás descomprimiéndolo y recuperando tu energía. Y el miedo no son más que sensaciones. Se siente en la boca del estómago, o en el pecho, o en la garganta, o en donde sea. No te resistas a ello y déjalo ir, y déjala ir, déjala ir. Recordad que el miedo no sos vos. El miedo es solo un sentimiento, es solo algo que pasa. Y déjalo que esté ahí. Vas a ver que ocurre algo muy interesante, que es que la sensación se empieza a ir. Y cuando se va es porque la has soltado. Es decir, no ves que no estamos ni enfocándonos ni en la persona, ni en la situación, ni en nada, sino en lo que es, en el sentimiento. Lo que estás experimentando es el miedo y ese miedo hace que tus pensamientos sean de miedo. Cuando se va el sentimiento, también se van los pensamientos. Eso es resumidamente la técnica. Está en la primera charla que está en YouTube. Está bien, la primera y la segunda está bien explicada la técnica, esto que te acabo de explicar recién. Ahora seguí escuchando, ¿ok? Porque también tenemos a los sentimientos positivos y permitir que estos entren a nosotros también tienen un poder por sobre los negativos y por sobre el miedo. Especialmente en las relaciones, Cintia, el sentimiento por excelencia es el amor. Entonces, cuando lo ves desde el amor, es decir, vete a vos misma con amor, velo a él con amor, sea quien sea y como sea en este momento. Permití que ese sentimiento se exprese, permitite tener actitudes, acciones y pensamientos amorosos hacia la otra persona que es consciente de tus pensamientos y tus sentimientos. Una chicharra. Esperen que... Bueno, después de la chicharra, sigo. Una vez que permitas, no te resistas a lo positivo, obviamente que va a ir desapareciendo más el miedo. Es una cosa de dos vías. Dejar de resistirte al miedo y también dejar de resistirte a recibir el amor o a expresarlo. Es pasar de lo negativo a lo positivo, de lo de menos energía a mayor energía. Simple. Cuando uno suelta lo negativo, lo positivo ni siquiera hay que buscarlo, porque viene automáticamente. Pregunta J. ¿Nos darías consejos para mantenernos en pensamientos positivos? Sí, eso viene ahora en lo que sigue en el libro. Bueno, estábamos hablando de la condición humana. Mira, justo voy a leer lo que le estaba diciendo a Cintia. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de lo que ocurre dentro de nosotros para poder hacer algo al respecto. Bien, Cintia ya es consciente de que tiene miedo. Perfecto. Al liberarnos de un sentimiento, lo reemplazamos por otro más elevado. El único propósito de reconocer y admitir un sentimiento es poder renunciar a él. Es decir, lo hacemos consciente para dejarlo ir. Estar entregado implica estar dispuesto a renunciar a un sentimiento, permitiéndonos experimentarlo sin cambiarlo. Es la resistencia lo que mantiene allí. A veces tenemos la idea de que lo negativo es necesario, o sea que si yo tengo miedo, entonces la otra persona se va a compadecer de mí. Si yo siento celos o tengo ira, entonces puedo manipular a la otra persona. Pero es una ilusión de la mente, porque lo que uno resiste al final termina perdiendo, porque no tiene de vuelta. No es porque sea malo, no es porque Dios lo castigue, no es por el diablo, no. Es porque tiene poca energía. Poca energía. No tiene la energía suficiente para sostener una relación de manera positiva. El miedo tiene poca energía. La ira tiene un poco más de energía que el miedo, pero tiene poca energía. Y todo lo que está en los niveles negativos tiene poca energía y requiere mucho esfuerzo. En cambio, el coraje,
la neutralidad, la voluntad, la alegría, los sentimientos positivos, el amor, tiene muchísima energía. Una pizca de eso tiene más energía que el miedo. Em, Entonces, para confrontarnos con eso, el doc hace una pregunta. Piensen ustedes qué harían, qué cosas harían motivados por el miedo. Y pónganlo en comparación a qué harían motivados por el amor hacia una persona. Y por amor uno haría todo, 77.700 cosas. Ya sea por la pareja, por su familia, por sus hijos, por sus mascotas, por quien sea que amen en este mundo. Por ellos haría cualquier cosa. Por dinero haría menos cosas de las que hace por amor. Porque, nuevamente, el amor tiene más energía. Y hacerse otra pregunta, a ver si tenemos miedo o negatividad. Hacerse la siguiente pregunta. Si este fuera tu último día, ¿querrías estar así? ¿Querías estar enojado, con miedo, con ira? Y la respuesta que surge naturalmente, a no ser que uno tenga un ego demasiado intenso, es decir, no, no, yo me entregaría y sonreiría y diría, los amo a todos, ya no estoy enojado. ¿Vieron qué fácil es soltar? El doc le decía esto a sus estudiantes, a sus seguidores. Bueno, ahí está el miedo. ¿Podés dejarlo? Sí, creo que sí. Bueno, y si yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo te voy a matar si no lo dejas, ¿lo dejarías? Sí, sí, sí. O sea, la cuestión no es que si vos podés soltar un sentimiento o no podés. Siempre se puede. El tema es que a veces no queremos. Pensamos o suponemos consciente o inconscientemente que nos va a dar un beneficio. Y no hay grandes beneficios en la negatividad. Hay beneficios a corto plazo y con poca energía. Así que vamos a hablar de los sentimientos positivos y acá por ahí le podemos responder a J, que pide consejos para mantenernos en pensamientos positivos sobre las otras personas. Bien, a ver, eh, miren, para que no haya así como un debate de esto, porque hasta yo mismo me lo he debatido conmigo mismo, según este libro de Harry, el pensamiento surge del sentimiento. Cuando el doc dice sentimiento se refiere a nivel de conciencia, se refiere a un estado de conciencia, que es algo que va más allá del cuerpo humano. Es, por ejemplo, en el estado de la ira no solo están las personas que se enojan, también están ciertos animales, también están sociedades basadas en la ira, situaciones, libros, es algo más abarcativo. Y de ese estado, que es como un campo energético, surgen estas cosas de información que son los pensamientos. Si ustedes leen a Joe Dispenza, diría que el sentimiento lo pone de otra forma. El sentimiento, o las emociones, mejor dicho, son los pensamientos que han quedado grabados en el cuerpo. ¿Sí? Como el miedo está grabado en el cuerpo, la ira también y todo, y también se influye mutuamente con los pensamientos. Pero acá estamos hablando de dejar ir, así que lo voy a poner en ese contexto. Pensamientos positivos surgen de sentimientos positivos. Y de... Exactamente, eso es lo que dice Joe, gracias Eli. Es un bucle, lo que pensamos sentimos y lo que sentimos pensamos. Es verdad, eso es muy cierto. Entonces, si empezamos por el sentimiento, para mantener pensamientos positivos, empecemos por un sentimiento positivo. ¿Y cómo se logra un sentimiento positivo? Bueno, si nosotros dejamos ir la negatividad, eso, nuestra energía automáticamente se vuelca a lo positivo porque tiene más energía. ¿Sí? Entonces, yo me dedico a cada vez que siento miedo, dejarlo ir, no engancharme con eso, me lo percibo, lo acepto, dejo que se descomprima, no juzgándolo y permitiendo que ocurra, y me siento mejor, y ahí ya está. En un estado que uno se siente bien y se siente positivo, aparecen los pensamientos positivos. Y ahora vamos a la siguiente parte de la pregunta que dice sobre las otras personas. Bueno, uno no tiene que hacer casi nada con las otras personas.
tus pensamientos no son un asunto privado, entonces la otra persona los percibe, ¿sí? Busquen en su vida personas que ustedes consideren muy buena onda, muy positivas y, y hasta uno quiere estar, se ve atraído hacia ellas a estar cerca. O cuando uno se comunica con ellas, automáticamente es como que también te hacen sentir mejor. Solo pensar en ellas, capaz te hace sentir mejor. Si no son personas, imagínense estados de conciencia más superiores, como, qué sé yo, como Jesucristo. Son campos de energía. Cuando uno entra en contacto con eso, su energía también se eleva. Y cuando uno desde sí mismo está en pensamientos y sentimientos positivos, el trato con las otras personas es fácil, ocurre naturalmente. Uno naturalmente se pone positivo y atrae a las personas positivas. Bueno, acá hay mucho chat. A ver, el miedo también nos expande un poco nuestro campo de visión de las cosas. Me refiero a trascenderlo, porque siento que si naciéramos sin miedo, podríamos hacer todo, y como no habría una motivación o algo para vencer, crecer, evolucionar, siento como necesario el miedo en sí. Bueno, eso lo podríamos hacer en otra conferencia. Pues todo un tema. Si me lo preguntás a mí y un poco al Tom Hawking, no es del todo cierto. El miedo es un estado de conciencia que obviamente ha servido para que la vida siga existiendo, porque es parte de la supervivencia. Sin la emoción del miedo, el cuerpo físico y la humanidad no hubiese sobrevivido, es verdad. Sin el ego no hubiésemos sobrevivido. Por lo tanto, tampoco hay que enojarse con el ego, porque si no, ni siquiera estaríamos vivos para quejarnos del ego. El miedo, digamos, yo diría que el miedo no es lo que te motiva. El miedo te motiva a huir, a esconderte y a escapar. Es el coraje, es un nivel superior al miedo lo que nos ayuda a trascender el miedo. La motivación para crecer y vencer y evolucionar viene del coraje. Ahora, si naciéramos sin miedo, no lo sé, es hipotético. Y todo lo hipotético yo no lo puedo considerar verdadero. Eh, si tendría que leerlo un poco más al doc, pero todos nacemos en cierto nivel de conciencia. Y es el correcto y el perfecto. Y en un nivel más elevado de conciencia no existe la motivación, no existe el vencer, crecer y evolucionar. No hay, porque no hay una persona individual que quiera hacerlo. La conciencia lo hace automáticamente. Crece y evoluciona siempre, según la circunstancia, y lo está haciendo. Eh, es más una idea de la mente quizás o del ego creer que el miedo trae algún beneficio, que si yo tengo miedo me voy a me voy a salvar. El Doc cuenta una historia respecto a eso, que él se encontró con una serpiente y automáticamente tuvo miedo y terror porque la serpiente lo iba a morder pero en ese momento conscientemente decidió soltar el miedo y no hacer nada, entregarse totalmente, o sea, que pase lo que tenga que pasar. Y entró como un estado de unidad con la serpiente, como que viéndolo como un ser a la serpiente y un ser a él, y no pasó nada. La serpiente lo miró, lo quedó mirando fijo y se fue para un costado. Y él, la conclusión que sacó de ahí es que el ego cree que el miedo va a salvar tu vida y es todo lo contrario. Es trascender el miedo lo que hace que uno sobreviva. La humanidad ha sobrevivido porque ha querido superar el miedo. Y vamos a las relaciones de vuelta. Y si ustedes quieren mejorar o manifestar bien una relación, tienen que dejar ir el miedo. Si tienen que decirle algo a la otra persona, aunque tenga miedo, hágalo igual. Si tienen que pasar por un periodo de incertidumbre o de qué sé yo, aunque tenga miedo, páselo igual. De verdad que cuando uno lo pasa y lo hace sin miedo, parece como que abre la caja de Pandora y todas las relaciones empiezan a acomodarse. Dice, Luigi hace poco es todos los días anotar cosas por las que estar agradecido, ya sean materiales. Qué bueno, muy lindo.
Pensar lo positivo, siento que aunque tengas miedo o haya pasado algo, no, todo te hace ver las cosas. Sí, lo que hace el mundo físico es mostrarnos nada, nuestra realidad. Pero si uno no estuviera por viendo las cosas por sobre el nivel del miedo, creo que no tendría la motivación. Yo diría que no es el miedo en sí, el miedo es la experiencia, pero lo que hacemos con la situación es lo que nos hace crecer. Hay personas que por miedo nunca se han separado, aunque tengan ganas de hacerlo, aunque sientan que deban hacerlo. Y hay otros que sí. Y bueno, pasaron por una etapa, por un periodo, por peleas, algunos quizás hasta por cuestiones legales, y lo lograron, trascendiendo el miedo. Bueno, y me perdí. Vamos a los sentimientos positivos. Los sentimientos elevados de coraje, disponibilidad, confianza, capacidad, puedo hacerlo, entusiasmo, humor, competencia, autosuficiencia y creatividad tienen un propósito emocional: realizar acciones efectivas, ser operativos y conseguir logros. Además, como aumentamos su autoestima, las otras personas buscan nuestra compañía. La voluntad de dejar ir los sentimientos negativos se interponen en el camino de estos sentimientos superiores que nos permiten realizar sin esfuerzo nuestras metas y objetivos reales. Eh, Tienen más energía, por lo tanto se logra más fácilmente. En una relación, si ustedes ponen que estén queriendo estar con una persona, vayan con el miedo, aunque sea decirle hola y decirle hola, ¿cómo estás? Y queriendo estar bien, y posiblemente repelen a esa persona, porque bueno, ya saben. En cambio, desde un sentimiento positivo, desde yo puedo hacerlo, o desde la alegría, del buen humor, hasta que, y algunos se quedan confundidos con esto cuando les pasa, que hasta con la sensación de que vos no necesitas tener una relación, que estás bien igual, porque la felicidad no depende de algo externo. ¿Qué pasa con esa persona? Esa logra tener una relación. Porque con el lado positivo, las cosas se logran con menos esfuerzo, porque tienen más energía. Bueno, después habla de la conexión, pero veo que me quedan quizás media hora, así que voy a leer algunas partes de eso. Y después nos queda bastante. Si no, vamos a tener que hacer la parte 2. Ya les digo. Bueno, conexión. Bueno, dice que el aumentar el nivel de conciencia y estar más con los sentimientos negativos también aumenta la conexión con la otra persona. Eso totalmente, les diría que es totalmente cierto. Cuando uno está muy conectado con otra persona, ocurren sincronicidades o una conexión más allá de los dos, que los dos empiezan a ser uno, que no existe vos y yo, sino esto, esto que es el amor que está expresándose a través nuestro, que ocurren fenómenos telepáticos, que ocurren, bueno, muchas cosas cuando dos personas o ya sea en una relación de pareja o en la relación que sea, se unen a través de un sentimiento más positivo. Pará. En realidad, este nivel de comunicación se puede alcanzar con cualquiera. No tiene que ser alguien con quien estemos íntimamente asociados. A menudo lo experimentamos antes con amigos, con quienes hay menos en juego, que con familiares íntimos. También suele ocurrir con un ex amante, con una persona a la que se ha revelado tanto que ya no hay nada romántico en juego. Se puede desarrollar una amistad en la que ya no es necesario ocultar nada. Cuando uno consistentemente eh, dirige su vida y por ende sus relaciones desde la verdad, desde el coraje, la integridad y desde el amor, la relación se vuelve realmente muy, muy buena, muy fuerte, muy interesante. Eh, Porque no hay nada que ocultar. Imagínense la persona con la que no tienen nada que ocultarle, nada. O sea, ya lo han, le han dado todo. Esa relación es súper poderosa. Esa relación
funciona de aquí a la eternidad. Pero es porque uno mismo ha soltado los miedos, la negatividad, los ha afrontado y ha dejado toda su pequeñez. Entonces la grandeza se ocurre automáticamente. Los efectos de los sentimientos positivos. Bueno, ya hablamos bastante de esto. Lo semejante atrae lo semejante. Cuanto menos negatividad tengamos, más conscientes nos volvemos de los sentimientos de los demás hacia nosotros. Cuanto más amamos, más amor encontramos en nuestro entorno. Y después cuenta una pequeña anécdota que, bueno, por cuestiones de tiempo no la voy a leer, pero está buena leerla. El testimonio que cuenta ahí. Dejar ir las expectativas. Esta es la parte que mencionaba al principio. Bueno, una expectativa es como una especie de presión sutil que ejercemos mentalmente, inconscientemente sobre otra persona. Entonces, el otro se resiste porque, aunque no lo sepa, lo recibe. Pero cuando dejamos ir las expectativas, nos volvemos abiertos. Por ende, la relación puede desarrollarse de una mejor manera. ¿Cómo entregar los sentimientos con respecto a la otra persona? Dice, otra manera es entregar los sentimientos con respecto a lo que queremos de la otra persona y soltar la presión que ejercemos sobre ella en forma de expectativas y deseos. Entonces ella tiene el espacio psíquico para ser agradable e incluso iniciar el camino hacia la consecución del resultado deseado del principio. Alguien te debe dinero y vos resentido, que me debe, que nunca me va a pagar y dijo, no me pague. ¿Sabes qué? No importa. Que lo pague cuando pueda, cuando yo no lo necesito, dejo ir esta expectativa, qué sé yo. A los 2 días aparece el dinero. Todo lo que mantenemos en la mente tiende a manifestarse. Si yo digo que no me paga, le estoy diciendo al universo que no me pague. Le estoy diciendo a mi vida que se manifieste de esa manera. Cuando yo no tengo expectativas, listo. Quizá cuando tenga que ser, todo es correcto y perfecto. Sé que lo va a hacer. eh, y uno está en un nivel mejor. Bueno, ese es el ejemplo que da después del deudor. Bloqueamos la recepción de lo que queremos de los demás por nuestras expectativas o resentimientos hacia ellos. Amigos que están en el proceso, no me gusta decir proceso porque hace como que se extienda el tiempo, que están ahí y que van a manifestar una relación. Es dejar ir todas las expectativas en forma de presiones, dejar ir todos los resentimientos. Diría Neville que uno tiene que hacer un desapego, es decir, dejar para siempre al yo anterior. Al yo que estaba enojado no existe más, el que estaba resentido no existe más. Solo existe esto, solo existe yo soy esto, es lo único que existe. Y al otro lo suelto, el otro mis resentimientos los dejo ir, porque si no estoy bloqueando la recepción de lo que quiero. Una manera de mantener relaciones satisfactorias consiste en imaginar con amor el mejor resultado posible. Una resistencia a dejar ir es la ilusión que si nos desprendemos de nuestros deseos y expectativas, no conseguiremos lo que queremos. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, incluso en YouTube y en mis posts de Instagram. Desear algo es decir, no lo tengo. Y para tenerlo es soltar el deseo y dejar ir la expectativa, porque la mente cree que tiene que estar deseando todo el día, todo el tiempo para obtenerlo. No, tiene que elegirlo, visualizarlo amorosamente, dar las gracias porque va a ocurrir y soltar la expectativa. Y listo. ¿Y qué hago? Nada, seguimos. Hay una pregunta. Entonces, cada vez que me acuerde... no, eso ya lo leí hoy. No hay nuevas preguntas. Bien. Bueno, y el último apartado son las relaciones sexuales. Bueno, acá habla algo muy interesante. De hecho, en otro libro que es Curación y Recuperación, también habla más extendido incluso de la sexualidad, y es como todo. La experiencia sexual está sujeta al nivel de conciencia. Entonces, muchas veces tenemos la experiencia sexual de manera muy reprimida, o siempre guiados por el deseo, por la satisfacción inmediata, que son todos en niveles de conciencia de poca energía.
No quiere decir que sean malos, quiere decir que, bueno, esa va a ser la experiencia. Cuando estamos sujetos al miedo, solo nos concentramos en lo físico, solo en satisfacer nuestros deseos, en tener la relación y tenerla ya y rápido, y la conexión empieza ahí, se termina ahí. O si tenemos la culpa, ¿sí? A veces nos reprimimos nuestros deseos sexuales por sentir culpa, ya sea la autogratificación excesiva o la represión, esas cosas traen conflicto. Bueno, entonces cuenta muchos testimonios acá de qué pasa cuando uno experimenta el sexo desde los niveles de conciencia más positivos. Bueno, al parecer, según dice acá, es como que la experiencia sexual se transforma en algo que va más allá del cuerpo. Si es un orgasmo, no se experimenta solamente en los genitales, solamente en el cuerpo, sino que se extiende a todo el cuerpo y se puede extender más allá del cuerpo. Y cuando nosotros vivimos la experiencia a través del amor, estamos, como decíamos antes, las personas en los niveles positivos están más conectadas. Entonces la experiencia surge espontáneamente. Ahí uno de los testimonios cuenta una pareja que antes era como muy rutinario, que lo hacían en los viernes y los sábados a la noche. Una vez que empezaron a soltar y a dejar ir, surgía espontáneamente. A veces eran por varios días y a veces pasaban semanas sin hacerlo y no había ningún problema. No había necesidad de tener un orgasmo tampoco al tener relaciones. No había, no estaba todo sujeto al, bueno, básicamente no estaba sujeto al ego, que lo que quiere es reproducirse y terminar y pasamos a otra cosa. Cuanto más nos liberamos, más nos motiva el amor y menos el deseo de gratificación. Este cambio de motivación del deseo y el hambre a las ganas de compartir el placer y la felicidad conlleva cambios importantes en la naturaleza de las relaciones sexuales. La intimidad se vuelve más placentera. Se produce una mayor sintonía con la sexualidad en la pareja y la satisfacción intuitiva de los deseos de cada una. Ale, bueno, cuenta después el caso de una mujer que no se sentía bien con su cuerpo, que tenía sobrepeso y bueno, descubrió ella entregando y soltando que sentía mucha culpa, resentimientos y cosas muy negativas respecto a ella misma. Cuando empezó a soltar, se dio cuenta que ella estaba buscando con ansias y sedienta el amor y el afecto de otros hombres. Cuando soltó todo eso y tenía energía, se dio cuenta que eh, ella podía, en vez de estar queriendo robarle eso a los otros, poder entregarlo ella misma. Y cuando se acercaba a un lugar donde había, qué sé yo, donde había personas, donde había hombres que quería conocer, ella los veía como se veía ella antes, personas que estaban hambrientas, estaban sedientas. Los veía con aceptación, se reconocía ella misma en ellos, entonces ella se les acercaba amorosamente y bueno, y se daban las cosas muy bien, empezó a bajar de peso, se empezó a sentir mejor con su cuerpo y qué sé yo. Después cuenta la historia de un hombre que todo el tiempo quería estar con una, estar con la otra, con aquella, y siempre buscando el deseo y la gratificación. Cuando abandonó esos sentimientos y se puso al lado del amor, de la entrega, de dar algo al otro, se empezó a preocupar mucho menos por sus deseos y su gratificación y empezar a ver un poco más los deseos de las otras. Y no, nunca esperaba que le dijeran que sí ni que no, y la experiencia ocurría más fácilmente. Y eso es lo que todo más o menos lo que dice en cuanto a la sexualidad. Leo el último párrafo. La sexualidad refleja el estado general de conciencia. Cuando soltamos el temor y las limitaciones, esta área de la vida se expande y se hace cada vez más gratificante. Aunque ya no es necesaria para la felicidad, la libertad y la creatividad reemplazan la compulsión y la limitación. El sexo se convierte en otra vía para una mayor expresión e incremento de la conciencia.
En sí todas las relaciones, todas las experiencias tienden a mejorar, a volverse más cercanas al amor, a la fortaleza y a la alegría en los niveles más positivos, cuando soltamos los negativos. Ese es el mensaje de todo el libro. Puesto en diferentes contextos, ese es el mensaje general. Dejar ir. Lo negativo es ir disolviendo los programas, los sentimientos y disolviendo las capas del ego para que nuestro verdadero ser, que es mucho más grande, se exprese. Y con eso termina el capítulo más largo que leímos. Bueno, más preguntas, más o menos 15-20 minutos. Después tengo una consultation. Así que, pero bueno, tenemos un montón de preguntas que ya he leído y una charla muy interesante. Bienvenidos todos los que han llegado ahora. Adriana, Ferbu, Lor, Miche y Nat. Eli está escribiendo. A ver, Eli, ¿qué pone? Cuando lo suba, vuelvan a escuchar todo esto, porque hemos dicho muchas cosas. Básicamente, a ver, vamos a poner todos los casos. Las personas que quieren estar en una relación. Bueno, soltar todas las expectativas. Eh, es decir, que quiero que, si es una persona en específico, bueno, me lo imagino, todo, toda esa historia. Bueno, a partir de ese momento suelto la expectativa, es decir, quiero que pase tal cosa, tal hora, en tal momento y quiero que sea así. Con la intención de manipular a otra persona. Sí, Eli, eso que decís es muy, 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 una experiencia muy linda. Muy bien, Eli. A veces no se termina de manifestar una relación porque todavía tenemos el resentimiento. Y eso sigue alejando a las personas. Cuando digo, ok, lo acepto, dejo de la ira que está dentro mío, no es de la otra persona. Es una proyección y solo quedan los sentimientos positivos. Bueno, ahí diría que es casi automático. Soltar el miedo, la culpa y nuestro orgullo también. Si yo estoy en una relación y va medio complicada, es ser consciente que la otra persona conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos. Por eso se resiste ante la ira, ante el miedo y reacciona de esa manera, porque están dentro nuestro. Si yo suelto toda esa negatividad, acepto lo más positivo y me permito tenerlo en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis actitudes, listo, mejora la relación. Y si no estoy en ninguna relación, también lo mismo, observar, que siempre es observar qué pasa, qué sentimientos estoy teniendo. Quizás siento que no lo merezco, quizás siento inseguridad, siento demasiado orgullo o miedo o qué sé yo. No, abandonar toda la pequeñez, aceptar la grandeza. Les voy a leer de nuevo a los sentimientos positivos para que realmente se apropien, aunque sea de uno de ellos. Con uno, ya está. Espera que estoy acá. Coraje, disponibilidad, confianza, capacidad, puedo hacerlo, entusiasmo, humor, competencia, autosuficiencia, creatividad y amor, por supuesto. Eh, solo con el humor, solo con el humor uno puede hacer un gran avance, no solo en las relaciones, en todo en la vida, tener un buen sentido del humor, permitirse reírse. La disponibilidad es estar dispuesto. Ferbru, eso creo que lo respondía un poco a José. Pregunta, ¿qué hacer cuando me vienen pensamientos como que mi persona específica? ¿Por qué le dicen persona? Ahí estoy un poco de acuerdo con alguno de los colegas. ¿Por qué ponen persona específica? Díganle que es su novio, díganle que se llama Juancho. Puede estar con otra persona. Eso tiene que ver con el miedo. Sí, ya lo expliqué antes. Bueno, rápidamente.
Te iba a decir que veas el video del miedo, pero ese no se subió. Pero sí los primeros grabaciones de la técnica de dejar ir. Y todas, las que vaya subiendo. Eso es el miedo, ¿ok? Lo que tenés que hacer es dejar ir el miedo. Permití que el miedo está ahí, no lo juzgues, sentilo y sabe que el miedo que no lo necesitas. Es decir, dejar toda expectativa, dejar que pase lo que tenga que pasar y permitir que el miedo está ahí y dejar que se vaya. Y vas a recuperar nuevamente tu energía. Cuando recuperes tu energía, vas a estar con pensamientos y sentimientos más positivos. Y solamente expresar eso en tu vida e imaginar amorosamente a esa persona y está todo hecho. Como ves, yo no hablé ni siquiera de tu novio ni de la otra persona. Simplemente hablé de vos. Porque todo empieza por vos, de verdad. Sí, sí, sí. Sí, cuando aparece la negatividad es actuar. Es decir, ok, ¿qué está pasando? Me miro, me observo. Recuerdo todo lo que sé y sé que no soy yo y lo dejo ahí. Tuve un sueño que escuchando todo esto me di cuenta que fue una trascendencia. Bueno, no sé. Ah, Emma, pensé que era Ferbro. Hace un par de días tuve un sueño que escuchando todo esto me doy cuenta que fue una trascendencia del miedo. Bien. Sí, a veces en los sueños uno le llega, a veces llega por ahí la información. Totalmente. A veces estando despierto nomás. Un día te das cuenta que no tenés miedo a ciertas cosas. O que disminuyó un montón. Eh, que no tenés miedo a la altura, que no tenés miedo a la enfermedad y que no tenés miedo a que una persona se vaya, que decís, ok, que pase lo que tenga que pasar. Curiosamente, en ese estado, bien como leímos recién, las cosas tienden a manifestarse fácilmente. Es que eso ya pasó, por supuesto, lo que viste es el futuro. El futuro en realidad está ocurriendo en el presente. Simplemente viste algo que se va a manifestar seguramente. ¿Ves qué fácil es? Es decir eso, decir, esto va a pasar con toda seguridad y confianza y soltar y dejarlo ahí y pasa. O sea, si pasó eso en tus sueños, si sabes que va a ocurrir, si creo yo, a no ser que no lo hayas hecho aún, hiciste un pequeño esfuerzo por asumir que estás con esa persona, imaginando, escribiendo, como sea, y estás escuchando todas estas cosas que te estoy diciendo, tenés todos los ingredientes necesarios para que se dé. De hecho, yo no tengo ni dudas que eso se va a dar. Y aunque tenga dudas, yo te diría, eso se va a dar. Yo sigo el ejemplo de Jesucristo. Siempre decía que sí. No se preguntaba si iba a pasar o no. No, es que ya está. Bien, a eso. Y esa es la respuesta de lo que uno dice cuando las cosas ya están hechas. Dice gracias. Leí un mensaje que dice, lo leí recién de Instagram, no quiero manifestarlo. Bueno, entonces no enfoque la atención en eso. No, cuando sientan algo que deciden no experimentar, déjenlo ir nomás, no le den más atención. O como cuando hablamos de los sentimientos. El único objetivo de prestar la atención y reconocerlo es para renunciar a eso, para soltarlo, no para quedarnos enganchados ahí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos a dar por terminada esta maravillosa charla, muy concurrida. Así que muchas gracias a todos y a todas por participar de esto. No se olviden de suscribirse a YouTube y unirse a Discord, seguirme en Instagram en Palabra Cuántica.